Buenas y bienvenidos a esta tutoría virtual. En este video vamos a tratar el tema de transformación de esfuerzos. Ahora bien, el problema nos dan un edificio que está siendo sometido a diferentes cargas. Sin embargo, como en esta tutoría no nos estamos centrando en cómo calcular estas cargas, simplemente en transformar los esfuerzos que ya tenemos, nos dan de una vez nuestro diagrama de caja de los esfuerzos en los que está siendo sometido. Así que aquí simplemente apuntamos que es mi esfuerzo en X, mi esfuerzo en Y mi cortante. Y el cortante, como mis flechas están unidas en este punto de mi cuadrado, significa que es un cortante negativo. Así que nuevamente volvemos a calcular lo que serían nuestros esfuerzos. Primero el promedio, que se obtiene del promedio del esfuerzo en X y el esfuerzo en Y, que nos da un valor de menos 550 psi. Y luego calculamos el radio del círculo de Moore. Aquí nada más quiero enfatizar que las soluciones que yo estoy proponiendo son soluciones geométricas y simplemente es para no tener que aprenderse demasiada fórmula, sino que simplemente sabiendo la fórmula de esfuerzo promedio y cómo calcular el radio y usando relaciones geométricas, puesto que estamos en un círculo, podemos obtener todos los esfuerzos que se requieran sin tener que acordarnos de unas fórmulas específicas. Así pues, dibujamos nuestro círculo de Moore teniendo en cuenta que mi esfuerzo promedio va a ser mi centro de círculo. Lo vamos a dibujar más o menos en este punto. Y sabemos que nuestros esfuerzos principales y el cortante vienen dados por el radio. Si subimos o bajamos a partir de este punto, obtendríamos nuestros cortantes máximos, que van a ser igual a la magnitud del radio. Y luego nuestros esfuerzos principales 1 y 2 vienen dados por mi esfuerzo promedio más o menos el radio. Calculamos entonces nuestros valores de esfuerzo promedio más y menos el radio y nos dan estos valores en PSI. Aquí hay un pequeño error, el valor de 1280 debería estar en negativo. Y sabemos que nuestros cortantes máximos, a partir del esfuerzo promedio, van a ser igual al radio. Recordamos nada más que nuestro esfuerzo en X es positivo hacia la derecha y nuestro cortante es positivo hacia abajo. Por lo tanto sabemos que en el punto de arriba es un esfuerzo cortante negativo de menos 730 psi. Ahora, dibujamos en nuestro círculo de Moore el punto en el que estamos siendo sometidos, que es donde nuestro esfuerzo en X es 0, tenemos un esfuerzo en Y y un tau de un cierto valor negativo. Como nuestro esfuerzo en X es 0, sería en el centro del eje coordenado, y como nuestro cortante es negativo, sería una flecha hacia arriba. Y aquí simplemente procedemos a resolver las preguntas, que el primero es determinar los esfuerzos principales y mostrarlos en un diagrama orientado de manera apropiada. Ya sabemos la magnitud de nuestros esfuerzos principales, lo único que tenemos que hacer es calcular los ángulos a los que están orientados. Y simplemente definimos estos como mi ángulo 1 y mi ángulo 2, y por medio de relaciones geométricas podemos obtener cuáles son los valores de estos ángulos. En el caso del ángulo 1, vemos que es igual a la tangente a la menos 1 de 480 sobre mi esfuerzo promedio, que es 550, y nos da un ángulo de 41,11 grados. Y recordamos que esto en la vida real es la mitad de este ángulo en el círculo de Moore, por lo tanto sería un ángulo de menos 20,56, porque estamos yendo hacia abajo en el sentido de las manecillas del reloj. Y para el ángulo 2 sería 180 menos el ángulo en 1, y una vez que obtenemos el valor y lo dividimos entre 2 para tener nuestro ángulo real, nos da un valor de 64,44 grados. Por lo tanto, vamos a proceder a dibujar, en nuestro caso A, nuestros esfuerzos principales. Decimos que nuestro esfuerzo 1 es 180 psi a menos 20,56 grados y un esfuerzo 2 de menos 1280 psi
a 64,44 grados. Nótense que es positivo porque en el círculo de Moore estamos girando en el sentido de contra las manecillas del reloj. Y aquí nos dicen que hay que mostrarlo en un diagrama apropiado. Entonces, lo que voy a hacer para ahorrar un poco de tiempo es dibujar uno de los dos casos. Voy a proceder a dibujar el caso de mi esfuerzo 1. Dibujamos nuestra línea neutra y sabemos que es un ángulo negativo de 20,56 grados, por lo que nos guiamos hacia abajo y con esta línea de referencia dibujamos nuestro cuadrado de esfuerzos. Simplemente tomando en cuenta los esfuerzos a los que está sometido, que sabemos que es un esfuerzo en X de 180 psi en tensión, y como nuestro esfuerzo normal o de Y está a 180 grados en círculo Moore, sabemos que es el segundo esfuerzo principal, que es 1280 psi en compresión. Y como podemos ver, cuando se tienen esfuerzos principales, nuestro cortante es igual a 0. Por lo tanto, no se dibuja en este cuadrado de esfuerzos. Luego, en el punto B, nos piden cuáles son los esfuerzos máximos a los que está sometido esta configuración. Y nuestros esfuerzos máximos vienen dados cuando la flecha apunta hacia mis cortantes máximos y pasa por mi esfuerzo promedio. Por lo tanto, para saber ya sabemos cuáles son nuestros esfuerzos máximos, que serían los 730 psi de cortante y un esfuerzo promedio de 550. Lo que falta averiguar son los dos ángulos que he señalado en línea punteada y que estos ángulos se pueden obtener básicamente de relaciones geométricas como se obtuvieron ahorita en nuestros ángulos 1 y 2. Aquí nada más como nota aclaratoria, siempre nuestros esfuerzos máximos van a estar dados en estos dos puntos que señalé, que son cuando están en mis cortantes máximos en valor positivo y negativo, y siempre pasando por un esfuerzo promedio. Recalco, buscamos estos ángulos que voy a definir como 3 y 4, y aquí nada más para ahorrar un poco de tiempo, simplemente son relaciones geométricas y se pueden obtener de sumar o restar relaciones con nuestros ángulos 1 y 2. Tenemos que llegar a la conclusión de que nuestro ángulo 3 y ángulo 4 van a ser igual a 24,45 grados y menos 65,5 grados. Estos dos en magnitud de ángulos reales, una vez que se ha dividido entre 2. Aquí aclaro, se obtenieron relaciones de trigonometría y usando sabemos que en estos dos ángulos se dan los esfuerzos máximos, que son más menos el cortante máximo y el esfuerzo promedio. Entonces aquí procedemos a apuntar lo que serían los esfuerzos máximos, primero en el caso positivo y luego para un cortante negativo, con sus respectivos ángulos cada uno. Y nuevamente nos piden dibujar estos casos en un diagrama adecuado, para lo cual voy a dibujar este segundo caso, que sería a partir de mi línea neutra o de ángulo 0, dibujo una línea de referencia a 24,45 grados, vuelvo a dibujar la caja de esfuerzos y ahora sí apunto los esfuerzos que se están señalando. Este esfuerzo promedio me aplica tanto para mi esfuerzo en X como mi esfuerzo en y por lo tanto sabemos que en X y Y se van a dar compresiones de 550 psi y tendríamos un cortante negativo de 730 psi. Por lo tanto, dibujamos las líneas en esta orientación. Esto sería todo, espero que les haya sido de provecho esta tutoría y muchas gracias.